para hablar del cigarrillo electrónico nos acompaña un miembro de la Asociación contra el Cáncer aquí en Burgos, Cristina Sota. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de hablar del cigarrillo electrónico vamos a decir que uno de los propósitos, ¿no?, que quiere la gente al comenzar el año y que se repite de año en año es dejar de fumar. Una de las técnicas que hay ahora, pues hace un par de meses, 3, es el cigarrillo electrónico, que vemos muchos comercios, ¿no?, con el cigarrillo electrónico. ¿Qué es realmente el cigarrillo electrónico, Cristina? Pues el cigarrillo electrónico es un dispositivo en forma de cigarro que lo que va a hacer es dispensar nicotina u otras sustancias al ser inhalada, pero no lleva combustión. Los cigarrillos electrónicos, hay varios dispositivos, pueden ser con o sin nicotina, y dependiendo de pues como la persona, el producto que sea, puede ser o que venga con un propio dispositivo o que la persona lo ponga ella misma. Pero tiene, decimos que la sustancia de nicotina es menos que el tabaco, o dependiendo de lo que ponga la gente. La nicotina es una sustancia tóxica en sí misma, es una sustancia tóxica y adictiva, es la que genera la adicción del tabaco, podríamos decir, la que genera la dependencia física. Además, la nicotina tiene un problema, que es la nicotina es una sustancia que puede llegar a ser incluso letal, dependiendo de la cantidad que tú inhales. Hay una dosis que podríamos decir incluso que es tóxica y mortal. La nicotina va a actuar no solamente cuando hablamos de tabaco hablamos de cáncer, que sí que es verdad que está asociado a los alquitranes y a esas sustancias tóxicas que vienen añadidas en un cigarro, que podríamos decir normal. La nicotina va a causar sobre todo alteraciones a nivel cardíaco, y sobre todo también va a actuar a nivel hormonal, y va a actuar sobre todo también sobre el sistema nervioso. La nicotina es muy importante porque es la responsable, podríamos decir, de todo el daño vascular y la que va a ser, por ejemplo, uno de los grandes responsables del daño en las mujeres embarazadas y en el feto. Con lo cual, partiendo de esa base, todo dispositivo que contenga nicotina, por lo tanto, estamos hablando de una sustancia tóxica. ¿Pero realmente estos dispositivos ayudan a dejar de fumar? Realmente podríamos decir que se desconoce. Pero desde mi parte, que yo soy la psicóloga de la asociación y trabajo desde la parte psicológica de la adicción, te podría decir que evidentemente nosotros en ningún caso lo recomendaríamos. Ninguna sociedad científica lo recomienda, y desde la Asociación Española contra el Cáncer queremos hacer hincapié de que no es un producto recomendable para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ayuda a dejar de fumar nos olvidamos de toda la parte psicológica y toda la parte gestual, de toda la gestualidad. Personas, por ejemplo, imagínate una persona que ya se ha acostumbrado a estar 8 horas en su centro de trabajo sin fumar, de repente le decimos que puede fumar este dispositivo. Entonces, todo ese trabajo psicológico que ha hecho para aguantar esas 8 horas sin fumar, psicológicamente ahora lo va a romper esa barrera. La gestualidad es muy importante. Nosotros enseñamos técnicas para el control y manejo de la conducta de fumar, y esas van a ser importantes también a la hora del abandono, con lo cual un dispositivo que gestualmente no quita, que encima contiene en muchos casos nicotina, en otros casos no sabemos ni lo que contiene, contienen otras sustancias, hay miles de dispositivos, hay muchos productos diferentes, la Unión Europea de momento no ha legislado, y claro, se han encontrado en productos que dicen que no tienen nicotina, sí que es verdad que se han visto que tienen nicotina, en productos que dicen que no tienen sustancias tóxicas se han encontrado sustancias cancerígenas como pueden ser las nitrosaminas, que se encuentran en un cigarrillo normal. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros sí que apelamos es a su regulación, que se regule. Y para ello pues tiene que pasar sin duda alguna por las autoridades sanitarias y por la Agencia del Medicamento. Sí, ante ello las autoridades sanitarias van a regular, ¿no?, este cigarrillo electrónico. Otra de las cosas, como bien habías dicho antes, es que se inhala humo, se vapea, ¿no?, como se dice, vapear humo en los sitios cerrados, ¿no? Esto ocasiona
que si ya se ha dejado de fumar, ¿no?, en sitios cerrados, puedas volver a fumar, vapear en sitios cerrados, ocasiona que sigas fumando, lógicamente. Hombre, yo creo que aquí hay que verlo en toda la subdimensionalidad, ¿no? ¿Corres riesgo o no corres riesgo? Lo del cigarrillo seguro. Esto es algo que nos suena ya a muchas cosas, ¿no? Hace muchos años los tabacos bajos en nicotina, los tabacos light, ¿no? Siempre es como la panacea del fumar sin hacerme daño. En los sitios cerrados, una de las cosas que también no queremos que suceda, por ejemplo, es que vuelvan a haber conflictos con algo que se ha normalizado ya y entramos en sitios donde no se puede fumar y está la norma, está interiorizada, pues que se cree de nuevo, se abra ese debate y se cree ese conflicto. Por otro lado, que los menores lo interioricen como algo normal o novedoso o atractivo por la cantidad de sabores y colores que tiene, y por otra parte, desde la parte física, pues que se desconocen realmente los efectos a medio y a largo plazo que puede tener ese líquido para vapear, que realmente pues desconocemos, como te digo, lo que pueda provocar. ¿Cuál es vuestra postura desde la asociación? ¿Lo anuláis totalmente, ¿no?, el tener este cigarrillo electrónico, que la gente utilice ese tipo de dispositivos para dejar de fumar? Hombre, yo creo que no podemos, lo que nosotros esperamos es que haya una regulación. Esperamos y confiamos en que pronto se regule de forma sanitaria. Tenemos que recordar que ya hay productos que han pasado por la Agencia del Medicamento, hay productos en las farmacias que están regulados, que son nicotinas limpias, podríamos decir, y que sirven y que están demostrada su eficacia en los tratamientos para dejar de fumar. Y por otro lado, pues nosotros decimos, desde la parte psicológica, no es un producto que nosotros recomendamos dentro de nuestros tratamientos. ¿Quita la ansiedad realmente para un fumador utilizar este tipo de dispositivo? Es curioso, la ansiedad, ¿no? La ansiedad, el tabaco es un potentísimo ansiógeno. Yo cuando voy por los coles y les digo a los niños, el tabaco produce ansiedad. Está asociado a trastornos de ansiedad y a que sean más intensos y que se den más frecuentemente. Una de las cosas que hacemos al prevenir el consumo de tabaco en menores, precisamente prevenimos los trastornos de ansiedad y de depresión. O sea, no solamente prevenimos problemas físicos, sino también mentales al no fumar o al prevenir el consumo o incluso al tratar a personas. Cuando hablamos de la ansiedad de fumar, ese ansia, ¿no?, el hambre por fumar que decimos, el síndrome de abstinencia, para eso precisamente ahí lo que te decía, ya medicamentos que están regulados, contrastados y probados y que pueden acceder a través de su farmacéutico o su médico para que se lo regulen y se lo pauten en la forma adecuada para que sea un tratamiento eficaz. ¿Disminuye la ansiedad fumar? No, realmente lo que disminuye la ansiedad es dejar de fumar. Totalmente. Totalmente. Desde la asociación también, bueno, pues realizáis una serie de trabajos para todas aquellas personas que no utilicen este tipo de técnicas, sino que quieran dejar radicalmente dejar de fumar. ¿Cuál es un poquito el balance de las personas que el año pasado dejaron de fumar? Más o menos nosotros atendimos a unas 200 personas que se acercaron en Burgos a dejar de fumar. Nosotros lo que hacemos generalmente, aunque atendemos a todas las personas y a sus propias individualidades, porque cada persona es un mundo y no deja de ser un trastorno que debemos de atender en todas sus variantes, nosotros hacemos generalmente lo que hoy se considera científicamente hablando el tratamiento más efectivo que existe, que es lo que se llaman las terapias combinadas. Son tratamientos médicos psicológicos. Nosotros trabajamos con una neumóloga. La neumóloga va a poner el tratamiento médico farmacológico cuando haga falta, individualizado, y yo voy a poner el tratamiento psicológico. Son generalmente terapias de grupo, aunque también existen las terapias individuales, y hacemos una deshabituación progresiva. Como yo les digo, hay que desmantelar la adicción. Vamos a hacer una deshabituación progresiva, un control de síntomas, ir controlando todo lo que va a poder ir apareciendo, y para ello hay técnicas de sobrada eficacia demostrada, y luego vamos a hacer diferentes seguimientos.
Nosotros luego son 1 hora y media a la semana, que tampoco quita tanto tiempo, y suele ser bastante agradable. Las personas además, una de las cosas que más valoran de nuestras terapias es el propio grupo, la sensación de estar con otras personas, de relacionarse, de pasar por otras personas por el mismo reto, ¿no? Y luego pues según vayan apareciendo los problemas, pues vamos tratándolo dependiendo de lo que la persona necesite. Particularmente. Efectivamente. Pues Cristina, nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias por acercarte aquí al plato de Cita Previa. Volveremos a hablar más adelante para dejar de fumar y volvemos en un momento. Gracias. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Vamos a ver ahora un reportaje de implantología, de la mano de Implante y del problema de las articulaciones. En este caso se denomina bruxismo. Vamos a verlo. La articulación temporomandibular es una articulación cuya patología ha sido poco valorada. En la actualidad se reconoce cada vez más la importancia que tienen los desórdenes de esta articulación en la vida cotidiana de la población. Sigue siendo una patología que en muchos casos no es diagnosticada, ya sea por desconocimiento de la misma o bien porque se expresa como un dolor referido a otras zonas como el oído, el cuello, la mandíbula, la cabeza o la columna cervical y cintura escapular. Nosotros podemos tener un síndrome que se llama bruxismo, que es que apretemos los dientes. Un bruxismo diurno o un bruxismo nocturno. Generalmente esto lo que conlleva es que este apretamiento de dientes produce un incremento del tiempo y de la presión a nivel articular. Con lo cual, si entre ambos huesos tenemos un menisco y tenemos un líquido que nos va a hacer de amortiguador, lo que ocurre es que ese menisco se desplaza hacia adelante, quedando la articulación simplemente expuesta al líquido sinovial y a un ligamento que sujeta el menisco. Entonces, ese ligamento está recubierto por una fibra sensitiva, que lo que va a producir es que cuando nosotros apretemos con el hueso en la zona, esa zona nos genere dolor. Incluso puede generar una artrosis de esa articulación. Por ello, los odontólogos estudian el origen de ese problema. El apretamiento de dientes, diurno o nocturno, denominado como bruxismo, o determinados hábitos nocivos, como morderse las uñas, las mejillas, morder objetos o masticar chicles, son factores que influyen en la patología de esta articulación. Hábitos como morderse las uñas, como morder el bolígrafo o como masticar chicle. El chicle lo que produce es un incremento en el tiempo de la masticación, lo cual va a favorecer una sobrecarga articular y en este caso va a producir un dolor, un incremento de presión. Después también existen patologías de tipo cartilaginoso, pues en las cuales, que ya son mucho más raras, en las cuales pues existe un déficit en la formación de ese menisco, o ese menisco es más débil y ya eso sí que facilita una artrosis. También existen traumatismos como accidentes de tráfico, sobre todo pacientes pues que van en una moto y que solo tienen un casco que afecta al cráneo y no afecta a la mandíbula. Entonces generalmente hay impactos o laterales o frontales que lo que provocan es una fractura del cóndilo. La artrosis o el desplazamiento del menisco genera una serie de problemas para el paciente. Si tenemos un desplazamiento del menisco, al principio vamos a ser capaces del hueso de cogerlo, de recapturar ese menisco y continuar abriendo. Pero puede llegar un momento que ese menisco quede anclado en la articulación. Si queda anclado nos va a servir de obstáculo, es decir, ese lado el paciente no va a poder abrir, va a tener que abrir con el otro y va a hacer una desviación a la hora de hacer la apertura. Por lo tanto, este otro lo va a sobrecargar mucho más y al final tenemos un doble problema. Tenemos problemas de bloqueos a la hora de abrir, que un paciente no pueda cerrar,
o pues una artrosis, una disminución de la apertura. Los tratamientos varían según las condiciones del paciente, pero generalmente se trata con ejercicios fisioterapéuticos. En muchas ocasiones nosotros podemos hacer una artroscopia, es decir, que es entrar con una camarita en la zona, ver dónde hay tejido fibroso adherido en el menisco e irlo eliminando. Pero habitualmente pues lo tratamos con ejercicios de fisioterapeuta, de fisio, y la verdad es que en un 90% esos tratamientos mejoran. Pero cuando el paciente desencadena algún tipo de patología, el tratamiento a seguir es la férula dental. La férula, ponérsela porque sí, pues bueno, es más bien de carácter preventivo. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que no deja de ser un tratamiento que incomoda a la hora de dormir al paciente. Entonces, porque rechinemos de vez en cuando, no hay por qué tener una férula, sino hay que hacerla cuando el paciente tiene o desgaste dentario o tiene algún problema, incluso ni eso, o tiene algún problema de tipo articular, ¿no? Que ya sí que tenemos que hacer tratamientos de fisioterapeuta, de eliminación de hábitos y tratamientos con una férula. Interesante para saber qué malos hábitos no tenemos que hacer diariamente. Una de las pruebas que se realizan a los niños recién nacidos a los pocos días es la prueba del talón. Para ello vamos a hablar con un pediatra del Hospital Universitario de Burgos, José Manuel Merino. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ¿qué es la prueba del talón? Bueno, pues la prueba del talón consiste en la extracción de un poquito de sangre, unas gotas de sangre del talón de un niño recién nacido para detectar una serie de enfermedades congénitas, unas enfermedades con las que el niño nace. ¿Cuál es el objetivo realmente de esta prueba? Bueno, pues se trata de diagnosticar precozmente una serie de enfermedades que, si no se diagnostican precozmente, conllevan habitualmente o bien daño neurológico o retraso mental para el pequeño. Evita realmente, ¿no?, ese daño neurológico o un retraso mental, este tipo de pruebas. En algunos casos, cuando el diagnóstico se hace precozmente, se puede instaurar tratamiento y efectivamente eso conlleva la no aparición de retraso mental. Por ejemplo, en el hipotiroidismo, si uno detecta eso precozmente y pone tratamiento con hormona tiroidea, pues el retraso mental que conlleva un diagnóstico tardío pues no se produce. ¿Cerca de cuántas patologías se han detectado al realizar esta prueba? Bueno, es posible detectar actualmente en torno a 30 enfermedades metabólicas y enfermedades de otro tipo también, enfermedades endocrinas también. ¿Son actualmente muchos los afectados que tienen algún tipo de esta patología de metabolismo? Bueno, generalmente son enfermedades, por suerte, muy poco frecuentes. La más común es el hipotiroidismo congénito y eso viene a ser aproximadamente una incidencia aproximada de 1 o 2 casos por cada aproximadamente 1000 habitantes, 1000 niños recién nacidos. Otras enfermedades congénitas, como por ejemplo la fibrosis quística o las enfermedades del metabolismo de las grasas o de los aminoácidos, son mucho menos frecuentes. ¿Realmente qué son estas enfermedades? Para que lo entienda todo el mundo. Bueno, pues algunas de ellas son, por ejemplo, enfermedades endocrinas en las que, por ejemplo, el tiroides no es capaz de fabricar la cantidad de hormona tiroidea suficiente para el niño recién nacido. Otras de ellas son enfermedades del metabolismo de las grasas o de los aminoácidos, donde se puede o bien faltar un aminoácido o bien acumularse otros y ser muy tóxicos para el niño, para el cerebro y para todos sus sistemas orgánicos. En fin, así una serie de enfermedades donde alguna ruta del metabolismo está detenida porque faltan los enzimas necesarios para metabolizar alguna sustancia. ¿Cuándo se realiza esta prueba del talón? Bueno, las pruebas se realizan básicamente entre las 48 y las 72 horas de vida del niño, habitualmente, si eso es posible. ¿Se realiza a todos los niños nada más? Se realiza prácticamente a todos los niños. La cobertura prácticamente es del 100%. Puede ser faltar algún niño, pero es excepcional que eso ocurra. ¿En qué consiste la prueba? ¿Es una prueba sin dolor? Bueno, es una prueba que conlleva una cierta molestia para el niño. Los niños en general, sí, en general, bueno, consiste en puncionar el talón del niño en las partes laterales, no en la zona central, con una lanceta y obtener una serie de gotas de sangre con las que se impregna un papel secante, unos círculos de un papel secante. Es necesario rellenar esos círculos
esperar a que se seque y luego enviarlo al laboratorio que lo va a analizar, que en el caso de nuestra comunidad se hace en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Para disminuir el dolor, habitualmente la prueba se puede hacer dando el pecho a la mamá al niño o bien proporcionándole una pequeña solución de sacarosa, que también tiene un efecto analgésico al pequeño. ¿Se realiza más de una vez esta prueba o hay que hacerla varias veces? La prueba se realiza básicamente una sola vez. En algunas comunidades autónomas que se determinan varias cosas pueden hacerse 2 veces, 2 días distintos para distintas patologías. Solo se repite en más o menos 3 o 4 ocasiones. Una de ellas cuando el niño que nace tiene menos de 2,5 kilos, cuando el niño es hijo de una mamá que tiene patología del tiroides. Algunos niños con síndrome de Down también o en el caso de que la muestra no haya sido recogida correctamente. ¿Cómo son los resultados? Pues a ver, los resultados habitualmente deben darse precozmente. Generalmente los resultados se tienen en las primeras semanas de vida. Habitualmente, además, se tratan con una cierta urgencia. Digamos que es una urgencia. En el momento en que en el laboratorio se detecta, se contacta directamente o bien con el hospital que ha enviado la muestra o bien con el propio paciente para que se ponga en contacto con el hospital para iniciar las pruebas pertinentes y el tratamiento si fuera necesario. Y eso ocurre habitualmente en las primeras 2 semanas de vida. Sí, se hace precozmente para que se pueda detectar esa enfermedad, ¿verdad? Eso es. ¿Se detectan muchas, por ejemplo, aquí a nivel de Burgos? Se detectan pocas, estimando aproximadamente nuestro número de recién nacidos en torno a 2.000 niños, pues podemos calcular que, por ejemplo, podemos tener 2 casos de hipotiroidismo congénito y algunas veces tenemos algún caso de fibrosis quística de páncreas, algún caso de hiperplasia suprarrenal congénita o algunas otras metabolopatías. Son pocos los casos que se detectan habitualmente. Y para que luego, me imagino, no vaya más, se pone en tratamiento. Sí, una vez que se detecta ese resultado anómalo, el niño se contacta habitualmente con el hospital y de una forma urgente se toma una nueva muestra habitualmente para confirmar resultados. Se hacen algunas pruebas adicionales si son necesarias, pues por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo congénito hay que valorar una ecografía para ver el tiroides o analizar otra serie de datos. El caso es, digamos, perfeccionar o hacer el diagnóstico de con certeza y en ese caso ya se empieza el tratamiento con hormona tiroidea de forma inmediata. Debido a los recortes, por ejemplo, que ha habido en la sanidad, ¿son menos el número de análisis que se hacen de esta prueba, el menos de análisis de las enfermedades que se hace de esta prueba? Yo creo que eso no se ha visto recortado por los recortes de sanidad. Actualmente es un sistema que está muy bien implantado, no solo en nuestra comunidad, sino en todo el país, que tiene una cobertura superior prácticamente del 100%, es excepcional que algún niño se quede sin ella. Y yo creo que las comunidades autónomas analizan distintas patologías. Hay una serie de patologías base que todo el mundo analiza, pero algunas comunidades autónomas analizan otras cosas distintas. Por ejemplo, en Madrid, hemoglobinopatías, o en Andalucía, trastornos de los aminoácidos o los ácidos grasos. Es decir, pero eso yo creo que no se ha visto reducido en el análisis actual. ¿Cómo ha evolucionado la prueba del talón? Bueno, pues ha evolucionado incrementando ese número de pruebas. Inicialmente, básicamente se detectaban 2 patologías, que eran el hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria, que son patologías para las que si se pone tratamiento con hormona tiroidea o se retira la fenilalanina de la dieta, pues los niños evolucionan perfectamente. Y posteriormente se han ido añadiendo, pues por ejemplo en nuestra comunidad autónoma hacen también despistaje de fibrosis quística, que es una enfermedad genética que afecta al pulmón y al páncreas y que bueno, la detección precoz permite establecer un tratamiento precoz de los niños evitando algunas complicaciones. También se hace hiperplasia suprarrenal congénita, que es una anomalía de las suprarrenales, una anomalía genética hormonal. Y en algunos otros sitios patologías que un diagnóstico precoz pues puede evitar la muerte de los niños. Por ejemplo, los trastornos del metabolismo de los aminoácidos o de los ácidos grasos permiten evitar a veces o bien la muerte o bien un trastorno catastrófico para el pequeño en ese sentido. Se han ido añadiendo pruebas. Ha ido avanzando, ¿verdad? Pues José Manuel, muchísimas gracias por contarnos qué es la prueba del talón que se le hace a los recién nacidos. Gracias por venir aquí y contarnos una cita previa. Pues un placer. Y a ustedes les veo la próxima semana en un nuevo programa de Cita Previa. Gracias.